Díganme amén si ya están ahí, Juan 13, 1 al 17. Y si no trajeron su Biblia, lo vamos a poner en la pantalla. Miren, vamos a empezar. Juan 13, 1 al 17. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesús le contestó: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro dijo: entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y si ustedes ya están limpios, aunque no todos, Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes. Dele un codazo a su vecino y dígale: también tú. Deben lavarse los pies los unos a otros. Les he puesto el ejemplo para que haga lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún siervo, y si tiene su Biblia ahí, subraya esa palabra siervo o circúlela. Ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Voltea a ver a su vecino y dígale: ¿entiendes esto? Dichosos serán si los ponen en práctica. ¿Pueden tomar asiento? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Y miren, quiero comenzar esta enseñanza con una pregunta. ¿Qué es algo de lo que la iglesia necesita más? ¿Qué es algo de que si la iglesia tuviera tanto que nunca diríamos que es demasiado? ¿Alguien piensa en algo? Algo que ustedes piensen que la iglesia necesita más y más y más y más y que nunca vamos a decir ya es suficiente. Y no es dinero, no es dinero. Más personas, amén. ¿Qué más? Más presencia, amén. Bueno, miren, una de esas cosas de que la iglesia necesita cada vez más y más y más y que nunca va a ser suficiente es de que tengamos un corazón de siervo, un corazón de servicio. Nunca nos vamos a cansar de que lleguen gente con un corazón de siervo aquí a la iglesia. Y miren, déjenme mostrarles cómo lo puso Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 1. Si me están siguiendo ahí en sus Biblias, Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, subraya esa palabra, siervo. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Aquí la palabra siervo que está usando el apóstol Pablo fue la misma que utilizó Jesús cuando estaba hablando con sus discípulos. La palabra siervo, que en el griego es la palabra dolos, que significa esclavo. La palabra dolos, que significa esclavo.
Y hoy en día ser un siervo o ser un esclavo como que tiene algo, como que es algo negativo, ¿verdad? Aquí, ¿quién quiere ser esclavo? Levante la mano el que quiere ser esclavo. Nadie, en verdad, porque es algo negativo. Quiere decir que estás esclavizado a alguien. Como nosotros conocemos la esclavitud. Pero en aquel tiempo, en el tiempo de la Biblia, también había esclavitud como la que ahora conocemos, ¿verdad? Donde la gente es maltratada y abusada. Pero también había una esclavitud que tal vez tú te metías en problemas y ibas a parar a la cárcel o caías en pobreza extrema y te tenías que vender con una persona, o si tú caías en la cárcel, alguna persona con mucho dinero tenía compasión de ti y iba y pagaba para que tú salieras de la cárcel. Pero entonces cuando ellos pagaban para que tú salieras de la cárcel o tú te vendías con alguien porque no tenías dinero, tenías que servirles a ellos por cierto tiempo, ¿verdad? No te quedabas de esclavo para siempre, sino que tenías, por decirlo así, que trabajar para pagar tu deuda. Entonces, al cierto tiempo, tú podías salir libre. Pero había ocasiones que el amo que le tocaba a esas personas era un buen amo, ¿verdad? Y trataba muy bien a ese siervo. Y a veces también la deuda era tan grande que cuando se terminaba tu tiempo, que ya podías ser libre, y ese siervo estaba tan agradecido con el amo que decidían quedarse de siervos, de esclavos y seguir sirviéndole a esa persona. Y eso también es conocido como un siervo o un esclavo de apego, que te apegaste tanto a tu amo y lo amas, que te quieres quedar sirviéndole por agradecimiento. Y ese es el tipo de esclavo, el tipo de siervo que nos está hablando aquí el apóstol Pablo y Jesucristo. Nos están hablando de ese amor que tú tienes por lo que hizo por ti tu amo, que tú te quieres quedar sirviéndole. Y déjenme decirles que necesitamos un corazón de siervo para poder cumplir el llamado que Dios nos ha dado. Y un siervo no es un voluntario. Un siervo no te va a servir por voluntario, sino porque tiene que hacerlo, ¿verdad? Y Jesús nunca reclutó voluntarios. ¿O algunos de ustedes han visto en la Biblia que Jesús reclutó voluntarios? No, ¿Jesús qué reclutó? Discípulos, ¿verdad? Y también vemos que los discípulos andaban reclutando voluntarios para que hicieran el trabajo que Jesús les había encomendado, sino ¿qué hacían los discípulos? Hacer más discípulos, ¿verdad? Ellos hacían más discípulos. Entonces, tal vez empezamos como voluntarios, tal vez empezamos con una mentalidad de voluntarios, pero tarde o temprano tenemos que dejar esa mentalidad y tenemos que buscar un corazón de siervo. Y cuando tienes ese corazón de siervo, cuando eres un siervo, cuando sirves se trata de amar a los demás. Cuando sirves se trata de la obra del reino. Cuando sirves estás dando, te estás sacrificando, pero lo estás haciendo con una recompensa celestial en mente. Porque cuando eres un voluntario no recibes un pago, ¿cierto? Cuando haces algo porque eres voluntario, lo haces por voluntad propia. Vas y haces lo que ibas a hacer y no recibes un pago. Pero aquí un siervo está recibiendo un pago. Y sí, Dios te bendice. Cuando le sirves a Dios, te bendice aquí en la tierra, pero también nosotros como cristianos debemos de tener esa mentalidad de siervo con una mentalidad eterna, que vamos a recibir una recompensa celestial. Miren, quiero hablarles de tres formas o diferencias de lo que es un siervo y de lo que es un voluntario. Y quiero ayudarles y me gustaría añadir a su vida y que podamos cambiar esa perspectiva de ser voluntarios a convertirnos en siervos de Dios. Miren, la primera es que un voluntario es visible y un siervo es invisible. Un voluntario es visible y un siervo es invisible. Y miren lo que dice Mateo capítulo 6. Este no se los di a producción, pero Mateo capítulo 6, versículos 1 al 4 dice: cuídese de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso,
Cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Cuando tienes una mentalidad de voluntario, un voluntario dice, mira lo que hago, mírame lo que estoy haciendo, ¿verdad? Quiere que se está enfocando en lo que él hace. Pero cuando tienes una mentalidad de siervo, él solo se enfoca en sacrificarse por los demás. Cuando eres un siervo, entiendes que tal vez nadie te va a dar reconocimiento por lo que estás haciendo. Tal vez no van a notar lo que estás haciendo o no se van a dar cuenta de lo que estás haciendo. Pero ellos saben y están conscientes de que el que juzga los pensamientos y de que el que juzga los sentimientos del corazón te está viendo y te va a recompensar y te va a dar una recompensa eterna. Amén. Y es por eso que no lo estoy haciendo por mí, sino que lo estoy haciendo por Dios y es por Él. Porque me sacrifico. También un voluntario se enfoca en lo que hace y un siervo se enfoca en lo que Jesús hizo. Un voluntario se va a enfocar en lo que haces. Tal vez cuando tienes la mentalidad de voluntario estás pensando, estoy invirtiendo tanto tiempo, estoy invirtiendo mis fuerzas, mi energía, ¿verdad? Estoy dando tanto. Y cuando tienes esa mentalidad de que solamente te enfocas en ti, en lo que estás haciendo, se frustran porque nadie les va a dar la atención que ellos piensan que se merecen. Cuando tú te estás enfocando en ti, en tu esfuerzo, en todo lo que haces, te vas a frustrar. Porque vas a tener, cuando tienes la mentalidad de voluntario, tienes la mentalidad de que me necesitan. Es que ellos me necesitan. Si yo no vengo, a ver qué van a hacer sin mí. ¿Verdad? Ya no voy a venir a ver cómo recogen la ofrenda, ¿verdad? Ya no voy a venir a ver quién está en el parqueadero, ¿verdad? Entonces, cuando tienes la mentalidad de voluntario, piensas así. Pero cuando tienes la mentalidad de siervo, te enfocas en cuánto Jesús hizo por nosotros. Cuando te enfocas en cuánto Jesús hizo por ti, cualquier cosa tan grande, tan importante, por más notoria que hagas, en comparación con lo que Jesús hizo por nosotros, se va a hacer una cosa pequeñita, ¿verdad? No va a tener comparación. Cuando te enfocas en lo que Jesús hizo por ti, no vas a necesitar hacer las cosas para recibir un reconocimiento. Y lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por las demás personas. Cuando tienes esa mentalidad de siervo, lo estoy haciendo por las demás personas y por lo que Dios hizo por mí. Mi enfoque no está en mí, sino que mi enfoque está en Dios. Amén. También un voluntario participa y un servidor se compromete. Un voluntario participa y un servidor se compromete. Cuando somos voluntarios queremos estar envueltos, ¿verdad? Queremos participar, queremos estar ahí, pero no queremos estar comprometidos. Solamente queremos estar, bueno, pues sí puedo ir, ¿verdad? Pero no sé a qué hora llegue o no sé qué puedo hacer. Pero cuando eres un siervo te comprometes. Y miren, se los puedo poner de esta manera. ¿Cuántos desayunaron el día de hoy? Amén, ok. ¿Nada más? Casi todos desayunaron. A ver, ¿quién le gusta desayunar unos huevitos con tocino? Amén, ok, son de los míos. Nada más unos poquitos, ok. Bueno, déjenme hacerles esta pregunta. Si te comiste unos huevitos con tocino así bien rico, ¿verdad? En la mañana con tu cafecito, ¿quién sacrificó más? ¿La gallina o el puerco? ¿Ah? A ver, ¿quién levanta la mano los que dicen la gallina? ¿Nadie? ¿Quién? ¿El puerco? Ok, una gallina, 3, 4 puerquitos, ok. Y miren, la respuesta es que la gallina participó, pero el puerco estaba totalmente comprometido, amén. Totalmente arriesgó el cuero, ¿verdad? Literal. Entonces déjame decirte que servir va a tener un costo. Y déjame decirte esto,
Nadie sabe que es un siervo hasta que te tratan como tal. ¿Alguien aquí lo han tratado como un siervo, como un esclavo? Levante la mano, digan amén. ¿Alguien aquí alguna vez se ha sentido que te tratan como un siervo, como un esclavo? Como una chacha, a ver, como decimos en México, como la chacha. Oh, wow. Reprendemos ese espíritu chacharero. Saquémoslo de aquí. Bueno, tal vez alguna vez te has sentido que te han tratado así, ¿verdad? Como la hermana. Wow. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿O alguna vez has hecho esa oración que dices, Dios, aquí estoy, mándame a mí, como dice en la Biblia, Dios, aquí estoy, úseme a mí? Y si han estado en la iglesia por un tiempo, ¿verdad? Durante algún tiempo, alguien les va a contestar esa oración, amén. Y Dios va a contestar esa oración. Cuando tú haces oración, Dios, aquí estoy, úsame a mí. Pero también de repente, cuando Dios te comienza a usar y tú dices, eso lo único que quieren es usarme, ¿verdad? Lo único para lo que me quieren es usarme. Y entonces después dices, ya no dices, heme aquí, yo voy. Ahora dices, heme aquí, que el otro vaya. Úsalo a él. Amén. Entonces, esa es la diferencia entre una mentalidad de voluntario y una mentalidad de siervo. Y miren, ya para terminar, si ponemos atención en los discípulos de Jesús, todos estaban alrededor de él, ¿cierto? Todos andaban junto con él. Todos estaban a su alrededor, pero no todos eran cercanos a él. Judas vivía con él, comía con él, dormían en el mismo lugar, o sea, estaba alrededor de él, pero el corazón de Judas estaba alejado de él. Mas sin en cambio, Juan, el discípulo que Dios amó, porque así lo menciona la Biblia, él lo vemos que él estaba cerca de él. La Biblia lo describe como el discípulo que él lo amó, que Jesús amó. Podríamos decir que Judas era la gallina y Juan era el puerquito, ¿verdad? Es que seamos como Juanito. Pero lo hemos visto, ¿no han visto la pintura de La Última Cena? O obras de arte que enseñan a Juan que estaba recargado en el pecho de Jesús, ¿verdad? Noten que los dos estaban alrededor de él, pero solo Juan quería tener su oído y su mente junto al latido del corazón de Jesús. El corazón de Judas estaba endurecido, ¿verdad? Y Judas terminó suicidándose. Pero el corazón de Juan era el corazón de Jesús, que él quería saber cuál era el corazón de Jesús para con la gente. Quería tener ese corazón que Jesús tenía. Y la Biblia dice que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Entonces, ¿sabes tú cómo puedes tener el oído para escuchar lo que el Espíritu está diciendo? Asegúrate de que tu oído esté cerca del corazón de Jesús. De ahí viene tu paz cuando estás sirviendo, porque no lo estás haciendo por ti, porque lo estás haciendo por Dios. De ahí viene el poder para poder cambiar la vida de las demás gentes, no porque tú eres especial, pero porque Dios te está usando y te está usando como medio para cambiar la vida de la demás gente. Y de ahí va a venir el poder de donde Jesús dijo, mayores obras harán. Viene de poner tu oído y tu mente cerca del corazón de Dios. Y miren, ya para terminar, quiero dejarlos con esto, con Marcos capítulo 10, versículos 42 al 45, que dicen: así que Jesús los llamó y dijo, como ustedes saben, los que se consideran gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá de ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Aquí la Biblia nos está diciendo que servir se trata de ser humilde. Y se trata de saber que la gente va a llegar aquí a la casa de Dios. Y tenemos que saber que cuando la gente llega aquí a la casa de Dios por primera vez, existe una barrera entre ellos y Dios. Y nosotros podemos ser de la gente que va a hacer esa barrera más grande y alejar a la gente de Dios aún más. O podemos ser del otro tipo de gente, con un corazón de siervo, que vamos a quitar cualquier barrera, cualquier excusa para acercar a las personas cada vez más a Dios. Y esa es nuestra misión como iglesia, y esa es nuestra oración también como iglesia, aquí en el cielo como en la tierra. Y todos ustedes conocemos el lema que tenemos, que es Arkansas para Cristo, amén. Y si usted lo cree, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a Dios? Bueno, miren, ¿por qué no cierran sus ojos ahí donde están? Quiero orar por ustedes. Tal vez tú estás aquí y aún no te has unido a un grupo de servidores. Y tal vez aún estás aquí por primera vez o tu segunda vez y aún no le has entregado tu vida a Cristo. Y déjame decirte que este es el primer paso que tú puedes dar para tener un corazón de siervo. Este es un paso que tú puedes dar para acercar tu oído, para acercar tu mente al latido y al corazón de Jesús. Así es que si tú estás aquí y aún no le has dado tu vida a Cristo, aún no le has entregado tu corazón a Jesús, o tal vez ya lo hiciste en el pasado, pero te has sentido alejado de Él, te has desanimado, te has alejado de la iglesia, te has dejado de servir. Tal vez antes servías fielmente y ahora ya no lo haces y te has alejado de servir. Esta tarde quiero orar por ti. Si tú eres una de esas personas, te voy a pedir que levantes tu mano. Si tú te has alejado de Cristo, o si tú aún no le entregas tu vida a Cristo, a la cuenta de 3 te voy a pedir que levantes la mano. 1, 2, 3, levanta tu mano. Vamos, sin pena, sin vergüenza. Yo quiero orar por ti. Amén. Señor, vamos a orar todos juntos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por la palabra del día de hoy, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes a acercarnos más a ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes a tener ese oído, Señor, esa mente, listos y afilados para escuchar tu voz, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para escuchar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, Señor. Señor, ayúdanos a poder oír esa voz y muéstranos en esta tarde qué es lo que tú quieres que hagamos, Señor. Muéstranos ese próximo paso que tú quieres que demos, Señor. Señor, te pido que nos ayudes a tener la valentía y tener la entereza y la fuerza para buscar un lugar en donde podamos servirte, Señor. Muéstranos cuál es el lugar donde tú quieres que estemos para servirte, Señor. Queremos ser siervos tuyos, Señor. Te pedimos que nos des ese corazón de siervo, Señor, y quitarnos esa mentalidad de que somos voluntarios, Señor, y tener la mentalidad de que le servimos a un Dios todopoderoso, Señor. Así es que, Señor, esta tarde te entregamos nuestra vida a ti, te entregamos nuestro servicio a ti, Señor, en forma de alabanza, Señor, y te damos a ti toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.